Y bueno, ahora sí que aquí ya estamos en esta parte sobre cómo explota ya la polémica. Digamos que Javier Cabanillas escribe ese artículo y luego los siguientes artículos en el diario El Mundo. Y bueno, se dan presentaciones en televisión y demás. Aquí vemos a Javier Cabanillas hablando con Pedro Amorós. Inclusive habían hecho una especie de enlace dentro de la casa en Belmes. Qué Aquí bien estaba el hijo maquillan en de... televisión, ¿eh? Qué bien maquillan en televisión. Aquí estaba imágenes del hijo de María Gómez Cámara, enseñaban la famosa pava. En un momento acá está el pelón, creo que era la telesplasia del pelón, o la pelona, ¿no? En algunos momentos también lo llaman así. Era el pelado ese. Sí, el pelado, sí. Y esta teleplastia, pues ahorita la vamos a ver más adelante cuál es su explicación, ¿no? Respectiva. Pero ahora sí que, pues, llamativo, ¿no? Porque también se parece mucho en la actualidad a ese meme del ese como pelón de color blanco, no me acuerdo el nombre, ¿no? Pero se ve como ese meme, ¿no? De una persona triste, ¿no? Ahora ya cuando lo veo al pelado, ¿no? Entonces digamos que hasta en la actualidad parece un meme, ¿no? Esa cara en específico, ¿no? Y bueno, aquí vemos a Pedro, ay, perdón, se me fue la diapositiva. Sí. Aquí vemos a Pedro Amorós, enfadado. Has tenido que pillar en un gesto. Sí, claro. Sí. A ver, todo esto también es malintencionado de mi parte porque me parece que se pasó con Javier Cabanillas. Pero, ¿cómo fue ese programa, Javier? Porque ahí lo ve a él muy indignado, diciendo, pero tú lo vas a pagar en sede judicial y que esto y que lo otro. Y, o sea, ¿cómo fue aquel programa en televisión española? La verdad es que fue muy divertido porque lo digo, para la televisión pierdes todo el día y a veces, hombre, por lo menos tendremos 20 minutos para hablar y ahora tienes 5. Porque antes de eso había un concurso de imitadoras de la que cantaba la de Antes muerto aunque sencillo, no sé qué, una que iba a ir a Eurovisión. Entonces se alargó la cosa y yo estaba un poco hasta las narices, ¿no? Y dices, porque pierdo un día de vacaciones para venir aquí y no puedo ni lucirme. Y lo que sí que es verdad es que Pedro tenía mucha planta y mucho aplomo. Como no tiene vergüenza ninguna, se queda al pego y viste mucho más elegante que yo, con su chaqueta hasta le queda para mejor la corbata y todo. Tío, aparte se ganaba muy bien a la gente y tal. Entonces, como si acabara de llegar de la Sorbona o algo. Entonces se le daba mucho, el tío hablaba muy bien y tal, pero claro, cuando ya lo conocías, era muy fácil reírte de él delante de todo. Yo empezaba con el tema del juicio, y hola, pues denúnciame, si es que eso, lo del juicio en realidad yo creo que ni siquiera se le ocurrió a él. Eso fue básicamente a Bruno Cardeñosa, que cuando participé, me autoinvité al programa de la Rosa de los Vientos y acabamos malamente, porque acabamos ahí de aquella manera. Él se indignó mucho y se lo tomó como algo muy personal, mucho más que Cebrián, que estuvo bastante más correcto, ¿no? Porque claro, Bruno realmente siempre ha sido bastante mediocre, no ha sido, para mí. O sea, luego tiene un programa que tiene miles de oyentes, yo me como los mocos, lo que quieras, pero vamos, que yo no lo veo que un tío con muchas luces. Y entonces él se indignó mucho por el tema de las caras, y sobre todo porque él fue como el defensor de la ortodoxia, ¿no? De Lorenzo Fernández, de todo lo que había detrás de las caras. Podrían haberlo dejado, digo, ay, pues es un misterio. No, hay que vender ejemplares y él sería un poco ahí como a dar la cara y a defender a todos. Y entonces él fue, porque su mujer es, creo, abogado, el que le empezó, me da a mí la sensación, a comerle la oreja a Pedro con que me denunciara. Incluso hizo un post ahí no me acuerdo dónde era, en Yahoo, diciendo que me iban a caer, que estaba ya prácticamente condenado lo que había hecho, que me iban a caer 6.000 euros o 1 millón de pesetas de la época, no me acuerdo lo que decía y tal. Bueno, ya había euros, eran 6.000 euros, y que se me iba a caer el pelo. Pues no se me cayó el pelo. Entonces el denunció mal aconsejado, porque claro, los artículos dentro de la risa estaba medido. Tú no puedes llamar a un tío cazafantasmas, incluso puedes llamarle cosas peores que al final te has librado. Pero tampoco decíamos nada que no fuera verdad y que no... Una cosa que decía muy bien el abogado es que el derecho al honor no protege el deshonor que emana de los propios actos. Es decir, si tú te vas a hacer una ouija a un cementerio y pretendes que eso es una investigación sobre tal, pues te tienes que aguantar si te llaman cazafantasmas.
Sí, ¿sabes? obvio. O sea, no, si un señor que se dedica a estudiar historia riguroso y va por los archivos y dice, usted es un cazafantasmas, pues entonces sí que es peyorativo. Pero en otros ámbitos, en el ámbito de lo paranormal, eso evidentemente no era peyorativo. Y luego yo lo que decía era verdad, o sea, que el tío había falsificado el currículum, que no trabajaba en la Universidad de Alicante, etcétera, etcétera, era todo verdad. Entonces, cometió el error de denunciar, primero, pidió medidas cautelares, que son periodistas muy complicados. Eso fue un error porque, claro, pero un periodista que no puede escribir de un tema, lo tienes que tener clarísimo. Yo creo que es que ni a Javier Negre le meterían unas medidas cautelares ahora. Eso es muy complicado que no te dejen escribir sobre una persona, tienes que haber demostrado que le estás hundiendo la vida mintiendo, mintiendo y mintiendo. O sea, ahí ya palmó, entonces ya se llevó la primera. Luego fueron los juicios. El juicio realmente era de intromisión en el honor. Era, y eso, y era una cosa, el fiscal, vamos, tardó un segundo en decir que aquello no iba a ningún sitio. Y entonces palmó. ¿Cuál fue su error? Que recurrió y le tocó pagar costas. Y luego volvió a recurrir y volvió a tener que pagar. Entonces le salió la torta un pan. Y luego no sé qué programa que le entrevistaban a una versión así, un poco sui generis, que lo que había hecho es para que yo lo pasara mal. La verdad es que sí, para que sudaras. Sí, sí. Fue con David Cuevas en Dimensión. No paga 6.000 euros en costas para que el otro sude. Y que tú provocaste que tú provocaste que gastara todos los recursos para la universidad o para el futuro de su hija. O sea, dice, me gasté todo. Padre, él siempre ha vivido de la empresa familiar, o sea, que no sé qué dinero. Pero vamos, la culpa fue suya por meterse en un fregado que no tenía ningún sentido. Y luego encima recurrir, porque recurrió 2 veces a la audiencia provincial, que volvió a palmar, y luego a la audiencia nacional, creo que fue, y se la volvió a comer con patatas. O sea, una cosa que no tenía ni pies ni cabeza. Mal asesorado por un abogado que era absolutamente, yo creo que mediocre, porque una de las cosas que yo no tenía los papeles, pero lo sabía, es que él no tenía la carrera. Entonces yo sabía que él no iba a poder presentar un expediente diciendo sí que tengo la carrera. Él no la tenía. Yo no tenía muy buenas fuentes de la Universidad de Alicante y era evidente que él no tenía. Pero el tío presenta su expediente académico y tiene 4 asignaturas aprobadas de primero. Y esto es para demostrar que yo... Sí, lo vi en su página. Claro, nosotros presentaba unas pruebas que es que te tronchabas de risa. Entonces, el padre de él durante el juicio estaba declarando y se fue porque le daba vergüenza ver a su hijo las tonterías que decía. Claro. Ahorita vamos a ver algunos de esos elementos de su defensa que son surrealistas. No sé si Caracol o David tienen un comentario antes de escuchar el momento de te has fumado un porro, Bruno Cardeño. Ahorita vamos a escuchar. No sé si... ¿No? Ok, muy bien. Entonces vamos a escuchar este momento histórico de la radio en España, en donde, bueno, se pone la situación un poco caliente y pasó lo... Si no me equivoco, eres de la colección Está la Puerta del Misterio, ¿no? Pues pregunto en editorial. Con eso intentas desacreditar a alguien. No lo voy a intentar. Estoy preguntando, no quiero desacreditar a nadie. Sí, pero es decir, si quieres desacreditarle a él por eso... Esa editorial se dedica a este tipo de temas y tiene sus libros sobre las caras de Belmez. Claro, entonces, y tu periódico también se dedica a eso y no por eso es un negocio, ¿entiendes? Es decir, vamos a ver... ¿A qué se dedica mi periódico? Pues a sacar noticias, ¿no? ¿A sacar noticias? Pues es un periódico. Noticias, y lo más claro, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué tipo? ¿Qué tipo de noticias? Todas. Es un periódico aquellas que considera que hay que publicarse. Del mismo modo que esa editorial publica aquellos libros que considera que hay que publicarse. La persona que publica esos libros resulta que ahora aparece como el gran testigo. Lo que dice Mañez, que ahora acabo de hablar con él... Que no te conoce. Me conoce perfectamente y lo que si Perdona, acaba de decir que no te conoce. No lo conozco, he hablado 20 veces por teléfono, tenemos 25 emails, no nos hemos visto como entrevista y conozco gente a través de internet, conozco gente por mi trabajo que vive en Madrid, que en Barcelona y no los he visto físicamente. Pero él acaba de decir que él no te ha dicho a ti que esas personas fueran las responsables del fraude. No, claro. Es que es lo que estáis regulando. Si tú te refieres a quién hizo las caras físicamente, eso preguntárselo a Morós, que él lo sabe perfectamente. Perdona, tú dices que fueron falsificadas por unos cazafantasmas en complicidad con el ayuntamiento. Claramente. El titular y luego lo explicamos, lo matizamos y lo dejamos claro. Es decir, que tú haces un titular que después hay que matizar. Pero tú te has fumado un porro que me estás diciendo. Claro, todos los titulares afirman y luego se desarrollan porque en 2 líneas no cabe si yo me fumo un porro, tú fumaste yo. Porque es que no es normal esto. Bueno, tampoco vamos a entrar en descalificaciones personales porque no conduce a nada. Perdona lo que he dicho. Una pequeña matización. Javier Cabanilles, empiezas el artículo diciendo... Pues vamos, esa frase de tú te has fumado un porro fue famosa.
Yo también tengo que decir que iba bastante fumado. Es una forma de hablar de Javier muy normal. Lo puede decir cualquiera. Es cariñoso. Yo he intentado antes de empezar el programa buscar a ver si encontraba un mix que hizo un oyente de La Rosa de los Vientos. El mix, ¿verdad? Que cogió música de discoteca y puso la frase repetida. Y a ritmo de música de discoteca se oía: te has fumado un porro, te has fumado un porro, y te has fumado un porro, y Carlos Canales preguntando: ¿por qué son falsas? ¿Por qué son falsas? Y tú contestando: porque no son verdaderas. Sí, siendo estuvo muy divertido. La verdad es que nos reímos en esa época, ¿eh? Lo cierto es que a pesar del tema cómico, en ese momento, yo este momento lo viví en directo. Yo era oyente de La Rosa de los Vientos entonces. Y tanto en ese momento como ahora, de hecho ahora incluso más, me hace sufrir un poco. A mí me hace sufrir un poco. No sé, bueno, claro, es que las discusiones en general no me gustan mucho. Eso de que la gente se lo pasaba pipa viendo cómo se descuartizaban. Pues yo no suelo pasármelo pipa viendo cómo gente que hace cosas que me gustan y admiro, pues se destrozan. No me suele gustar. Pero bueno, aunque el Bruno, sí. Aunque el Bruno Cardeñosa de ese tiempo criticaría al Bruno Cardeñosa de la actualidad. En la actualidad tenemos a un Bruno Cardeñosa que invita a Jaime Maussan, y en lugar de respetarlo y decir: sí, las momias de Nazca son reales, don Jaime Maussan, no, lo empieza a cuestionar, y Jaime Maussan se empieza a poner nervioso y empieza a decir: pero Bruno, ¿tú crees que yo, siendo un periodista, voy a mentir y voy a caer en un fraude? ¿No? Y se enfada, pero Bruno le dice: menos mal que la gente evoluciona, menos mal. Claro, sí, es eso. O sea, si Bruno escucha esto, le quiero dar el mensaje de que reflexione. O sea, en ese momento tiene que ver al Bruno del pasado, que él creía mucho en esos temas, y ahora en la actualidad ya no se cree ni las momias de Nazca, que son el Belmes mexicano-peruano, ¿no? En la actualidad, ¿no? Entonces, es curioso cómo cambian las cosas. Afortunadamente ha evolucionado en ese sentido Bruno, y también mucha parte de su equipo, y eso es lo que a mí me gusta del mundo del Misterio de España, que se evoluciona, no como aquí en México, que un tal Johanan Díaz Vargas o otras personas pues terminan siendo igual de charlatanes que sus mentores, ¿no? Te iba a preguntar, Paco Mañez, lo siguiente, ¿no? Allí en ese mismo programa, uno de ellos se burlaba y decía: pero es que tú dices que lo de Roswell fueron unos niños, ¿no? Pero lo sacas de contexto, ¿no? Porque tú siempre, cuando has hablado de ese tema, lo has matizado, has dicho: dentro de Estados Unidos se hicieron experimentos con niños huérfanos, ¿no? Entonces existía la posibilidad de que desafortunadamente fue un experimento en contra de niños huérfanos, y eso hayan visto los testigos del accidente de Roswell, ¿no? Siempre tú lo has matizado, no es una locura que se te haya ocurrido. No, yo además lo publiqué en el libro, en 2 artículos en Más Allá. Lo que yo pensaba es que los testigos habían confundido a los cadáveres de niños con alienígenas. Para que Javier Sierra cogió un cabreo conmigo descomunal porque acababa de sacar un libro y empezó a decir que yo decía que unos bebés, bueno, eso fue el final, que unos bebés conducían las alas volantes. Un poco más y eran células madre ya lo que estaba por ahí en Roswell, conduciendo a las volantes. Y eso fue 7 años antes de ese programa. Pero Bruno quiso usar aquella polémica que tuvimos Javier y yo, un abrazo si me escucha, 7 años después la quiso usar para dejarme de menos. Y eso fue el motivo de la llamada. Si siguen hablando de las caras de Belmez, yo creo que, iba a decir las caras de Roswell, las caras de Belmez, yo creo que no hubiera llamado, pero como se metió conmigo en ese aspecto, ya la había tenido, y eso que Miguel Blancos se puso en medio, hizo paces, y se lo agradezco mucho, porque vino a Valencia, hizo un programa directo desde Valencia, en la plaza del ayuntamiento, que alquiló una discoteca y todo para hacer el programa, y me entrevistó para que yo pudiera contar mi versión, o sea que la historia que ella había acabado bien, hasta que Bruno va y la retoma como si fuera que yo decía disparates por ahí varios. Aunque bueno, antes de
Antes de acabar tu llamada en La Rosa de los Vientos, Carlos Canales te pregunta por ese tema y tú tienes la ocasión de explicarte. Y queda un poco mal el Bruno Cardellosa, porque entonces, claro, entonces que cuando tú lo explicas que decías esto, que era que los testigos habían confundido cadáveres de niños y tal, pues claro, es muy diferente a lo que había dicho alguien que no supiera nada, cuando al principio Bruno Cardellosa había dicho que este hombre va diciendo que los ovnis que tripulaban Roswell, que los extraterrestres que tripulaban Roswell eran niños. Eran bebés, ¿no? Incluso decía la palabra bebés. La palabra bebés. Me surgió, entre otras cosas, porque no sé si recordaréis que en esa época Clinton pidió perdón porque los norteamericanos, los estadounidenses, habían hecho pruebas con gente negra de sífilis sin tratarlos, a ver cómo evolucionaban. Y entonces desclasificaron un mogollón de experimentos hechos con humanos en los Estados Unidos. Y dentro de eso estaba lo del transporte de niños huérfanos y tal, que vivían, digamos, en la Inclusa, a Los Álamos para darles comida radioactiva. Claro, Los Álamos está al lado. Y una de mis deducciones fue, ¿y si se produjo un accidente, que es lo que yo pensaba? Y lo que vieron esos testigos son los cadáveres de esos niños transportados. Porque claro, bueno, no me voy a ir por Roswell, pero la idea no era tan ilógica. Hoy ya me da más o menos igual, pero entonces me pareció una idea. Incluso en la actualidad. Tenía que contarla. Incluso en la actualidad una chica, que ahorita se me va su nombre, pero también que escribió un libro. Me lo mandaste, es verdad. Sí, te lo había enviado también, digamos, que retomó esa idea. Lo malo es que no te dio el crédito o tendría que revisarlo bien si te menciona en algún momento en el libro. Otro ufólogo estadounidense también, luego, claro, también dijo que eran niños. Sí. Lo que pasa es que él decía que eran estos que parecen progenia, que les y es que mayores. Sí, siempre me ha dado la impresión de que... caló, ¿eh? Y en aquella época, cuando hacían esos documentales que iba una chica y un cámara solo y se iban para arriba, para abajo, y para eso era un documental, pues se van un día a Roswell, entrevistan allí a la gente, y te hablo del el 97 o el 98, se van por ahí a la gente, le preguntan a un vecino, y el vecino dice, ahora dice que son niños. ¿Ha llegado los de Roswell, o sea, los de mis niños hasta Roswell? Se ve que le impactó, lo de los niños, ¿no? Hubo gente que no lo vio tan descarada, luego han hecho ahí mil historias para justificarlo, que si eran rusos y que si no sé qué, pero... Y por eso fue mi indignación con Bruno. Claro. Y sobre ese tema, ahora sí que le digo al público que quiero luego un día hablar de Roswell contigo, Paco, y también con Leopoldo Zambrano, que son ahora sí que los expertos en ufología. Y bueno, Javier, te iba a preguntar sobre esta intervención gloriosa dentro de la Rueda de los Vientos. ¿Cómo fue el momento en donde tú te enteras, no? Porque en ese momento también simultáneamente Iker Jiménez está haciendo el programa sobre el tema de Belmes, y en ese programa, digamos que ya tenía las entrevistas grabadas, ¿no? Entonces sale Javier Cabanillas, sale Pedro Moros, sale la chica esta que era alcaldesa del ayuntamiento en Belmes en ese momento. ¿Y cómo te enteras tú de que te están poniendo verde no nada más a ti, sino a Paco Mañez, y hablas a la emisora, y cómo fue ese momento? Pues yo creo que me llamó incluso Paco o alguien, o por un chat de esos de la época, y alguien incluso me pasó el teléfono, que aparte fue muy fácil, le llamé, cogió el de seguridad, le conté, oiga, es que están hablando de mí en el programa, y me pasaron directamente. Fue una cosa... Yo me acuerdo que estaba... Porque lo de Milenio 3 había sido el día antes, y yo no sé qué estaba haciendo, pero vamos, yo antes me pasaba la vida delante del ordenador. Entonces alguien por un chat de, no sé, Arrakis o algo sería de eso de la época, alguien lo comentó, oye, que están hablando, tal. Entonces yo lo puse en la radio y tal, y alguien me pasó un teléfono y dice, yo tengo este teléfono. Y entré en directo, la verdad. Yo, como no los había estado oyendo, también entré un poco como elefante en cacharrería, porque no sabía exactamente qué estaban diciendo. Y decían, es que están poniendo verde y no sé qué. Y evidentemente estaban todos muy gallitos pasteándose de mí. Pero luego, y podían haber contactado conmigo, que eso es lo que más me molestó. Pero como era eso, entonces, claro, yo también iba ahí sin cortarme un duro, tampoco tenía motivos para hacerlo. Entonces dije, sí, pues ahora vais a ver vosotros quién es más chulo. Porque claro, estos son muy tal porque sería una radio nacional, pero yo era un pelado. O sea, a mí, que me llamaran ahí, de hecho estuve vetado mucho tiempo, creo que en esto, en lo de Acero, no, supongo que ya no, que se habrá perdido el papel donde está apuntado,
pero yo también poco perdía nada, o sea, porque yo era un tío desconocido en el mundillo de los escépticos, que por aquella época no rascábamos nada, no se hacía ningún caso en ningún medio, pero vamos, a mí llegar en la radio ese, mandaros todos a la mierda y volverme a casa, yo no perdía nada, más tenían ellos que perder. Bueno, pero lo cierto es que no... Eso era una de las cosas que me hizo sufrir cuando lo oía, que era como el malentendido, porque realmente en La Rosa de los Vientos no te lo explicaron, de hecho ahí, que no suele intervenir gente de invitados por el teléfono ni nada, pero en esa ocasión, pues excepcionalmente llamó Paco y le dejaron pasar, y luego se apuntó David Sentinela y luego eso llegó a ti y entonces ya entras tú, pero claro, pero si no te habían llamado no es... En ese caso, que era una cosa que todos, claro, por eso presumían de periodista y a todos los testigos. O sea, lo que no puede ser es que estéis en vuestra burbuja o en vuestra torre de marfil, empezáis a poner un tío y de nosotros nos preguntamos. Y de, no, pues yo sí que me hago preguntar. O sea, ¿cómo que tú tienes ahí? Porque claro, en la audiencia de la época serían varios millones de personas y a mí poniéndome ahí como si fuera subnormal perdido. Pues la historia demostró que a lo mejor el más tonto no era yo. Entonces yo entiendo que saliera el tema, pero empezaron un periodista y luego ya el cachondeo y decimos, nos reímos todos. ¿Y qué pasa? Que es que ahora decir el mundo de lo paranormal ha evolucionado bastante, les pesa mucho a ellos hacer escepticismo, porque ya, claro, las tonterías que decían ahora ya no se las creen ni ellos, entonces han ido evolucionando al escepticismo. Pero en aquella época es que teníamos... Bueno, uno había publicado uno de esos míticos artículos diciendo que en Tres hombres y un biberón aparecía un fantasma, o era lo que te escribían y dedicaban una hora entera a decir las casualidades imposibles entre el asesinato de Lincoln y de JFK, o sea, que será el nivel, o de la chica de la curva, hablaban de esos temas. Hombre, tampoco estáis en situación de reíros de la gente porque... Estás escuchando Edgar Luis Conversaciones Amenas, conversaciones y entrevistas sobre diferentes temas como misterio, sociedad, política, historia, cultura y demás temas. No olvides suscribirte, dar a like y compartir. Y si lo deseas puedes apoyar el canal en PayPal. El link está abajo en la descripción. En comentarios puedes escribir tus sugerencias en donde puedes sugerir a una persona para entrevistar en el programa.